Mm, ¿Cuántas cosas ocurren en la vida, no creen? Muchas cosas. Pero muchas cosas que incluso cuando somos tan pequeños podemos experimentar cosas que realmente marcaron completamente nuestra infancia, creyendo que es lo mejor de todos y sobre todo, aún y siempre y como siempre, cuando regresan, surgen de las cenizas. Finalmente, aquí nos dan un gran golpe de nostalgia, cosa que a mí me ha pasado mucho. Es por eso que en este video quiero contarles, o más bien quiero contarles una historia que realmente yo quiero compartir con ustedes. Porque sí, realmente he visto que muchas personas expresan lo que les gusta. Entonces dije, si ellos también pueden, si ellos lo hacen, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Así que en este video quiero contarles la historia, el origen de mi gusto por la franquicia del Rey León. Así es, una de mis franquicias totalmente de mis favoritas, que siempre serán de lo mejor que he visto en mi vida. Bueno, sin más que decir, vamos a empezar. Bueno, antes que nada, no hay que dejar a un lado el elefante que se nota en la habitación, o como se dice, el elefante en la habitación. Como sabemos, la franquicia del Rey León es una de las más populares por medio de Disney. Y obviamente, muchas personas lo han repetido hasta el cansancio, y yo también tengo que admitirlo, no me canso de decirlo. Pero igualmente he visto que esta franquicia ha tenido un gran fandom, ya sea de los nuevos o de los veteranos. Cuando hablo de veteranos, me refiero a aquellos que lo vieron desde que inició la franquicia. Un ejemplo, los más veteranos son los que, como los de Mega Man, que vieron desde el primer juego hasta la fin de esa franquicia clásica, hasta la de X, Zero y etcétera, etcétera. Así es como yo los digo, o más bien me expreso con los que ya tienen tiempo que ya tienen siguiendo la franquicia. Honestamente, se van a preguntar, ¿y yo qué tipo de fan o de qué tiempo estoy transcurriendo? Y podemos decir que soy intermedio, porque nací aún cuando la franquicia aún estaba en su apogeo, es decir, ya, pero tardío. Y aquí en este video, de manera resumida, les quiero contar mi historia, cuál fue la causa, la gota que derramó el vaso, con la luz que me iluminó y que marcó aquella parte de mí que siempre voy a jurar mantenerla intacta y siempre la voy a recordar hasta el fin de mis últimos días. Bueno, y ahora se van a preguntar, ¿en qué parte está instalada esta historia? Bien, yo, yo honestamente les voy a decir solamente que yo nací apenas en los primeros años del siglo XXI, o sea, ya después del año 2000. Y en ese tiempo, sí, también nací y crecí. Y también tuve un origen bastante humilde, una familia honrada y sobre todo unos padres que siempre se preocuparon por mí, se preocupaban por mi bienestar y sobre todo se esforzaban para que yo nunca me falte nada. Y sobre todo, siempre se preocupaban por mi bienestar, dejando a un lado los suyos, porque como padres honrados, ellos siempre querían verme feliz. Y cosa que yo también agradezco que ellos hayan hecho tantos sacrificios por mí. Y realmente les doy crédito por haber hecho eso, porque realmente aprecio mucho su esfuerzo. Y sobre todo, como honrada persona, digo muchas gracias. Bueno, ahí en el lejano año de 2000, creo que fue en el año 2005 o 2006, no lo sé. Ahí en ese tiempo, cuando apenas ya estaba terminando por ahí el kinder, o podemos decir que aún iba al kinder, resulta que en ese tiempo mi padre trabajaba y le daban, y tenía un buen salario, pues por así decirlo. Y entonces, bueno, no es cierto, sí tenía bueno, y con eso lo que él ganaba, sí teníamos suficiente para poder subsistir cada día y tener el pan de cada día. Pero curioso es que también le gustaba comprarme cosas, ya sea juguetes, películas, etcétera, etcétera. Una de las cosas mayores o más modernas, que por así decirlo, es que ellos, mis padres, no muy tarde, podríamos decirlo, como en el año 2006, adquirieron un dispositivo, el DHS. Ya saben, esos dispositivos que pueden reproducir cintas así de las cajas, así que lo metes y reproducir y regresar y todo eso. Ya ustedes seguro alguna vez ustedes lo tuvieron alguna vez en su vida.
Resulta de que por medio de este dispositivo veía películas que marcaron mi infancia. Claro, unos grandes clásicos de Disney, otros que de plano me enseñaban muchas cosas. Y eso sí, era de lo mejor en ese tiempo, lo mejor que apreciaba. Sobre todo, siempre me gustaba y pasaba grandes tardes con mis padres viendo películas en familia. Uno de mis mayores clásicos que más veía era Tierra de Osos, también en Buscando a Nemo, que yo también tenía la versión de VHS. Y lo mejor de todo es que tarde, muy pronto, mis padres no tardaron en traerme el clásico, el mejor, el que iba a marcar mi vida para siempre, la versión VHS del Rey León. En este punto, realmente te agradezco mucho porque cuando lo vi por primera vez, me quedé maravillado con la maravillosa historia que contaban, su animación, colores, música, todo me maravilló. Realmente marcó mi infancia en ese momento, siempre. Y de hecho, cuando terminaba la película, siempre le robaba a mis padres para que lo reproduzcan otra vez y lo veía una y otra vez. Tal vez a mis padres en ese tiempo era como que, ah, ya lo viste, pero para mí era como si nunca terminara, como si cada vez que lo veía era como lo nuevo, era algo como si nunca lo hubiera visto en mi vida. Y de hecho, a los pocos días, podríamos decir que tal vez en una ocasión cuando mis padres salieron de compras, también compraron nuevas películas para mi entretenimiento y sobre todo. Y tarde, no muy tarde, no tardaron en aquí las secuelas, es decir, El Rey León 2 y El Rey León número 3, Hakuna Matata, que en ese tiempo existían varias versiones de VHS, que en ese tiempo yo veía mucho. Resulta de que siempre cuando terminaba de ver la primera, obviamente de inmediato me ponía a ver la segunda. Y después de maravillarme con la secuela y sobre su historia, realmente era un gran gusto para mí para pasar buenas tardes en domingos o de vez en cuando en un cierto día de la semana. De hecho, otro dato interesante que también marcó mi infancia relacionado con este tema es que resulta de que estas películas los veía con un familiar que realmente hasta el día de hoy nunca voy a olvidar. Mi tía favorita, que realmente ella fue el primer familiar que llegué a sus manos cuando yo nací. Y ella siempre me crió, me cuidaba y siempre todo, me apapachaba, me daba esos abrazos de amor. Y sobre todo, siempre quería estar con ella. Lamentablemente, ella no estaba buena de salud en ese tiempo, pero sin embargo, ella podía estar en casa. Y siempre las veces que lo visitaba, mis padres a veces traían el VHS y lo conectaban con la televisión de su habitación y donde ella siempre me acompañaba a ver esta icónica franquicia. Y sobre todo, siempre lo abrazaba cada vez en aquellas escenas que marcaron mi infancia, me dolieron y todo eso. Y que también tengo que admitirlo, una de estas películas me causó un trauma, pero no es psicológico ni de miedo, sino por el miedo de perder un familiar. Parece que esta película me estaba prediciendo algo. Ah, es coña. A lo mejor es algo, nada. Ok, fuera de cotorreo, ya. Bueno, resulta de que cuando terminaba de ver la primera, siempre veía la segunda y después veía la tercera. Obviamente esta franquicia realmente marcó mi infancia y era de mis favoritos y realmente tenía el gran privilegio de tener la trilogía completa y realmente doy gracias por haberlo tenido. Y de allí siempre de vez en cuando, para no hacerles el cuento largo, sí de vez en cuando visitaba a mi tía, veíamos la película y sobre todo. Pero de hecho les quiero compartir un dato interesante sobre la versión de HS del Rey León clásico. Resulta que para los que a lo mejor ustedes sí lo sepan, o tal vez no, pero a mí me pasaba, es que resulta que la versión de HS que yo tenía del Rey León, o sea, el clásico, resulta de que tenía varias curiosidades bastante interesantes. No sé si era la versión especial o nada más simplemente la versión casual, o sea, la normal, sin remasterización y todo eso. Pues resulta de que había unas ligeras escenas. Por ejemplo, en una de las escenas donde Simba está según tratando de atrapar a Sasu, ya saben, la icónica escena donde Mufasa le enseña cómo es el significado del ciclo de la vida. Resulta que en una de escenas, supuestamente, que Simba no estaba tratando de atrapar un tejón o un topo, sino una ranita. Y aquí la escena era diferente. Mufasa obligaba a Sasu a voltearse para que así Simba lo atrape. Sin embargo, la versión de VHS que yo me acuerdo
o más bien que en ese tiempo yo tenía, la escena era la donde Simba simplemente trataba de atrapar el topo y ahí es donde Mufasa le enseñaba un consejo de cómo acechar y atrapar y así es todo. Obviamente este dato de seguro van a decir, ah, eso ya de por sí ya lo sabemos. Pero bueno, quiero aportarlos como curiosidad. De hecho, otra curiosidad bastante interesante es que, bueno, técnicamente la versión de HS que tenía en ese momento era casi lo mismo que la de que los que podemos adquirir en cualquier momento, ya sea en stream o YouTube o como ustedes quieran. Resulta de que al final del VHS, justamente después de los créditos, había dos secretos bastante particulares. Resulta que había un video musical donde varias personas que por el momento no me acuerdo exactamente qué era como era un video musical de varias personas cantando una canción relacionada con la película, por así decirlo. Y era bastante interesante, y aunque al ese tiempo, como era un niño, obviamente no entendía qué estaban diciendo o lo que mostraba, simplemente lo veía nada más por así como que ya rápido, pasen, pasen, pasen. Y esta es una de las partes de la publicidad, porque resulta que cuando termina ese sector misterioso de ese video musical, que no me acuerdo exactamente qué es, pero sí recuerdo que lo vi, pero resulta que justamente lo mejor estaba al final, porque justamente el VHS ocultaba un pequeño secreto, otro video musical, pero este era el video musical donde aparecía el mismísimo Elton John, el que interpretó la canción de Can You Feel Love Tonight, la canción más popular de esta película. Sin embargo, la única particularidad es que en este pequeño video oculto estaba el video musical donde Elton John, mientras toca el piano, aquí es donde él está cantando la canción y muestran forma escenas de la película, cosa de que en ese momento para mí era lo mejor del VHS y siempre me maravillaba. Y siempre, cada vez cuando veía la película, siempre me esperaba al final para poder ver este video oculto. Realmente, de seguro ustedes ya lo habrán sabido, algunos que adquirieron la versión de HS, o tal vez no, o tal vez sí. Bueno, mi única sospecha es que la versión de HS que tenía, ya sea que sea una versión especial o simplemente una de HS normal, o sea, sin modificación alguna. Bueno, ya les expliqué los detalles que yo noté, que aún recuerdo y que viven en mi cabeza. Y si me dicen de las otras películas, bueno, voy a decirles de manera rápida. La segunda película, o sea, la secuela, obviamente si me gustó, igualmente lo veía, justamente después de que veía la primera, o para ver la continuidad de la franquicia. Pero de allí no hubo nada. Pero eso sí, otra curiosidad que les quiero aportar en este video para aprovechar este momento es que curiosamente de toda la trilogía de las películas, resulta de que la que menos vi, o sea, muy, muy pocas veces veía, era la tercera. Y lógico, ironía, ¿no creen? Realmente desconozco la razón por qué no lo veía. Realmente no lo puedo explicar, yo tampoco lo sé por qué. Hasta el día de hoy yo también me pregunto. Yo creo que es porque, ya sea porque me aburrí de ver películas o simplemente quería ver otra cosa. Yo creo, no estoy seguro. Pero regresando al tema, justamente cuando terminaba de ver la tercera película, como que el cambio brusco que sentía al ver que todo lo que vi tenía que retroceder para el pasado, como que era un poco incómodo. Sin embargo, tengo que admitirlo, la tercera película sí fue de mi agrado, me gustaba su historia y sobre todo. Pero, sin embargo, esta película es la que menos vi y la que tenía muy pocos tenía vagos recuerdos de aquellas escenas. De hecho, las escenas que más recordaba eran las escenas donde simplemente se iba de la colonia y listo, nada más. Y de ahí es como que mi memoria como que no estaba recordando, tenía fragmentos muy vagos y muy débiles. Y pues así lo dejé a un lado. Resulta de que cuando ya terminaba resulta de que pasaron varios años y ya cuando estaba más o menos en grados más altos de la primaria, mis padres intercambiaron el dispositivo de ATS a mis tíos y ellos simplemente se lo llevaron. Aunque a mí no me faltó mucho porque ellos no tardaron mucho en adquirir el DVD. Ahora sí, lo más moderno. Claro, por medio de este dispositivo había muchas películas y sobre todo muchos clásicos igual. Pero sin embargo, yo también extrañaba mucho la franquicia porque mi franquicia favorita, El Rey León, la trilogía, porque resulta de que cuando intercambiaron el VHS, mis tíos también se llevaron
la trilogía del Rey León y obviamente la empecé a extrañar. Sin embargo, mis padres, notando que yo extrañaba mucho esa franquicia, él no tardó mucho en traerme un regalo maravilloso que realmente hasta el día de hoy aún conservo, que sería las versiones de DVD del Rey León 1 y 2. Realmente agradezco mucho. Y para mi fortuna, resulta que la versión DVD del Rey León 1 resulta que es una edición especial, o sea que gracias. Yo dije, bravo, 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 gracias, muchas gracias. Y realmente aún conservo esos DVDs y hasta ahora por medio de estos CDs es como puedo recordar aquella memorable franquicia. Y aquí es donde mis mejores recuerdos empezaron a surgir y todo eso. Pero por alguna extraña razón, varios años, varios años después, empecé a sufrir algo misterioso que realmente no lo puedo comprender y realmente hasta un día me pregunto, ¿qué rayos me pasó? Y entonces, creo que yo lo llamo, yo le puse este nombre, no es científico, es fobia nostálgica, que sería de que le tienes fobia a aquellas películas que marcaron tu infancia y te dan a la vez nostalgia o algo por el estilo, cosa que a mí me empezó a afectar en ese tiempo y de allí dejé de ver las películas y así es como que los dejé en el baúl del olvido, por así decirlo. Finalmente, mis padres decidieron mudarse y nos mudamos. Sin embargo, cuando vi los CDs ahí, de inmediato que no los quería volver a ver por la fobia nostálgica, como les acabo de especificar. Pero sin embargo, cuando finalmente nos mudamos, finalmente puse todos los CDs, que simplemente usaban mucho espacio, lo guardamos en un mueble en específico y de ahí ya no los volvimos a mover. Y así pasaron los años. Terminé la primaria, llegué a la secundaria y finalmente no había rastros algunos de aquellos recuerdos. De vez en cuando intentaba recordar aquella memorable canción. En ese tiempo no estaba al tanto de la franquicia, hasta que simplemente, nada más por ver la televisión, resulta que vi un comercial bastante interesante. Estaban mostrando un promocional de la serie Lion War. Obviamente, cuando vi las escenas del Rey León, de inmediato le cambié de canal por mi fobia ¿cómo se les diría? Por mi fobia nostálgica. Sin embargo, a ver, como tenía Sky en ese tiempo, porque aquí en México también a veces adquirimos cable, el cable que había adquirido en ese momento era Sky, y sin embargo, cuando estaba en ese tiempo viendo los mosaicos de caricaturas, de vez en cuando en ese mosaico ponen música así para relacionada con niños y todo eso. Sin embargo, curiosamente, muy pocas veces pasaban la icónica canción I Don't Feel Up Tonight, pero de la versión El Toyón. Y obviamente cuando la escuchaba, obviamente me maravillaba y me tardaba mucho para analizar todo esto. Pero al final simplemente lo disfrutaba. Pero lamentablemente eso pasaba muy pocas veces o de manera aleatoria. Cosa que eso sí me dificultó muchas veces. De hecho, yo de lo que me acuerdo, solo lo escuché más de 2 veces. Nada más. Y de allí ya no lo volví a ver. Eso solo fue uno de mis primeros roces de la franquicia que marcaron mi infancia y que me negaba a volver a ver. Pasaron como 2 años, pasaron 3 años, y justamente en el 2018, cuando México ya estaba, cuando se estaba popularizando aquí en México el Mundial de Rusia, finalmente estaban anunciando el partido de que iba a iniciar en México en el Mundial, era México contra Alemania, pero sin embargo, el día de que estaban transmitiendo, iban a transmitir el partido, como era Día de Padres, iban a hacer el canal Azteca 7 iban a hacer un especial del Día de Padres, donde iban a poner la icónica película El Rey León 1. Y simplemente cuando yo escuché eso, simplemente yo dije, por favor, no quiero verlo, no quiero verlo. Y ya les expliqué, no, ya les dije que porque tengo miedo, no sé por qué. Pero resulta de que un día, cuando me desperté, empecé a escuchar así como melodías clásicas, una melodía que se me hacía familiar y cuando empiezo a escuchar diálogos icónicos de la película, yo simplemente me negaba a verlo. Al final no vi la película, pero sí vi el partido. Pero, en fin, desde allí ese fue el segundo roce nostálgico que tuve y que me estaba costando mucho y poco a poco me empecé a obsesionar por algo, por eso. Entonces, al final, simplemente estaba aún lidiando aquello. Finalmente, obviamente transcurrieron los días y vi los partidos de México contra otras naciones. Que tengo que decirles, quedé decepcionado. Quedaron en ridículo, no pueden estar perdiendo contra Suecia, no manches. En fin, quedamos en ridículo.
Finalmente, ya después de que ya me gradué y todo eso, pues simplemente también pasaron otra vez la película, pero solamente nada más estaba viendo la tele y nada más por cambiar, 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 y cuando lo veo, pasa otra vez. Y ay, otra vez mi obsesión empezó a incrementarse, incrementarse. Mi miedo por acercarme a aquello que yo tantos años alabé y todo eso, llegó a un punto que ya no lo pude aguantar más. Y luego, de vez en cuando, cuando yo dormía, soñaba que estaba escuchando aquella melodía que yo recordaba. El Cayón Philop Tonight, aún recordaba. No sé si la versión que recordaba era una alterada, una modificada, pero juro que yo tantos deseos tenía de escuchar la original. Y finalmente, un día, mi valor se elevó y ahora sí decidí ponerme valiente para enfrentar mis miedos. Finalmente, después de que horas, cuando estaba tranquilamente y cuando tenía mi propio celular, me empezó a llamar un poco la curiosidad y finalmente, aunque el miedo me estaba limitando a acercarme, aún así, temblando, ahora sí de miedo, no sé por qué, ya les dije que no sé por qué, por lo de la fobia nostálgica, resulta que escribí la canción, le puse el título y finalmente, cuando veo el video que está disponible en YouTube, nunca, no dudo en cliquearle, pero obviamente no vi el video y nada más lo vuelvo. Solamente lo dejaba a un lado y mientras hacía el quehacer, escuchaba la música y quedé maravillado. Y lo volví a escuchar, lo volví a escuchar. Y ya de ahí ya mi fobia poco a poco empezó a irse. Hasta cuando finalmente me atreví a ver el video así con mis propios ojos. Finalmente lo veía una y otra vez. Y ahora sí, ya como dije, creo que ya tengo ganas de ver la película. Y finalmente, ya después de un tiempo, ya empecé a recordar dónde estaban las películas que tenía. Y finalmente me atreví a buscarlas. Todo lo que les estoy contando de que volver a ver, escuchar la icónica canción y que quiero volver a ver la película, resulta de que fue en ese tiempo aún iba a la preparatoria, obviamente en los primeros grados. Y en esos primeros grados no había tanta actividad así de escolar, por eso tenía cierta libertad. Pero cuando finalmente me atreví a ver las películas, ya estaba en tercer grado y ahora sí, la dificultad estaba aumentando aún más. Finalmente, como digamos que un viernes, cuando regresé de la escuela y no me habían dejado, a mi fortuna, no me habían dejado tarea, me atreví a buscar la película y finalmente, cuando lo encuentro, me atrevo a ver el clásico, el primero, de tantos años que no lo veía, que tanto me negaba en verlo, hasta que finalmente me decidí encerrarme en la sala, aprender tantito el clima para refrescarme, ya que en ese momento tenía mucho calor. Finalmente, en la pantalla me pongo la película y empiezo y lo veo y recuerdo todos los recuerdos que antes yo tanto imaginaba, en todos esos momentos felices que vivía viendo la película y que finalmente quedó con un sabor de boca muy dulce y realmente terminé con una sonrisa. De inmediato oculté la película porque aún estaba con las secuelas de la fobia nostálgica, pero al final ya poco a poco ya empecé a tener calor. Cada vez cuando regresaba de la película, y tal vez suena esto absurdo, pero me estaba pasando, resulta que siempre regresaba. Cada vez cuando regresaba de la escuela, iba lo más rápido para ver de inmediato la película, así para pasar un buen rato y ya después reanudar mis quehaceres de la casa. Finalmente, cuando ya terminé la película, ya después de unos cuantos, digamos un par de días de viendo muy seguido esta película, ya me empecé a motivar a ver la secuela que tenía disponible y finalmente lo volví a ver y realmente quedé con una satisfacción gigantesca. Pero había un problema. Quería ver la última de la trilogía. Pero ¿qué creen? No la tenía. Fuera de cotorreo, no lo tenía. Y de hecho ya se me había olvidado que mi papá no había adquirido la tercera película. Esta es la versión de HS que la tercera película nos la llevamos cuando nos mudamos, pero esta versión de HS ya no servía para nada. Una vez me atreví a reproducirlo y no sirvió de nada. El dispositivo de DHS ya no servía. Qué triste. Pero al final todo salió bien. De hecho, me atreví a buscarlo por YouTube y curiosamente me lo encuentro y después lo veo en mi pantalla y ya, todo bien y quedé satisfecho. Y finalmente, poco tiempo después, ya durante las vacaciones de verano de ese mismo año, justamente que cuando mis padres adquirieron Netflix, resulta de que me dio la curiosidad y como empecé a ponerme al tanto de
cómo va la franquicia y me enteré sobre la serie Lion War. Y aunque tuve ciertos roces así de spoilers sobre que la serie es mala y todo eso, y yo dije, a ver, pues no voy a juzgarlo porque todavía no lo he visto, lo voy a ver. Y finalmente cuando lo vi, realmente dije, no, sí, tienes razón, es más, no me agradó para nada. Honestamente, la serie en general no fue mucho de mi agrado. En un inicio no me agradó, pero pero al final de la tercera temporada sí fue de mi agrado. Claro, les estoy resumiendo de la así de corto porque realmente me tardó una eternidad en ver todas las primera y la segunda temporada. Aunque sí tengo que admitirlo. Esto sí es una buena continuación de a partir de la primera y de antes de la segunda. Realmente lo agradezco. Ya la tercera temporada lo vi por medio de YouTube. ¿Por qué? ¿Por qué creen? El Netflix no lo había adquirido. Y luego los tristes canales que pasaban la tercera temporada eran de pago. Dios mío, ¿cómo me tratas así el destino? Bueno, ya, fuera de dramatismo, realmente es la verdad. Resulta que los canales de que pasaban la tercera temporada no podía verlos porque eran de pago. Y obviamente yo de soy mal poder gastar dinero nada más para ver esos canales. Y de por sí las mayores quejas de esta tercera temporada es que solamente no los transmitían así seguido. Ese era mi mayor problema. En fin, pasaron mucho tiempo cuando finalmente, ya cuando estaba en cuarto grado, resulta de que finalmente la tercera temporada ya estaba disponible por medio de youtubers que obviamente gracias Disney, no me acuerdo muy bien quién era, pero resulta que un youtuber que tenía el título de Disney, bueno, su nombre de canal era Disney, no era así, por así decirlo. Resulta que este canal, resulta de que simplemente empezó a publicó todos los capítulos de la tercera temporada solo por partes, pero aún así me dije que bueno, al fin lo voy a escuchar y para mi suerte estaban dobladas, así que gracias, muchas gracias. Finalmente terminé de ver la tercera temporada y al final tuve un sabor de boca muy dulce. Realmente fue algo de mi agrado y de hecho me dio muchos golpes nostálgicos, ya que el último capítulo de la serie conecta directamente con la segunda película. Es decir, que el último capítulo de la tercera temporada, no, pensándolo bien, ya a partir del ya del penúltimo capítulo, o sea, pues si son 20 19 capítulos, en el capítulo número 18 perdón, ya a partir del 18 hasta el 19 ya son continuación directa de de la franquicia, si contamos el final de la tercera temporada. Eso sí, claro que a mí me gustó, en mi opinión sí fue de mi agrado, el final, aquí es donde marcó mi mayor fan por los chips y todo eso. Y de aquí es donde termina la historia. Bueno, esto sería todo de mi historia personal sobre esta franquicia. Honestamente, gracias a estas películas, marcaron mi mayor fanático por esta franquicia. Empiezo a entender más o menos al fandom. Vaya, que en un inicio no lo entendía, parecía como si estuvieran hablando de otra cosa que no era de mi interés. Pero al final lo logré y finalmente superé varios miedos que a lo largo de mi vida yo mismo me puse, pero que al final, como un puño duro, ¡paz! Lo rompí y superé mis miedos. No sé si a ustedes les habrá pasado algo parecido a mí o algo por el estilo. Lo del fobia nostálgica, pues así yo no me lo puse porque yo también lo analicé y yo dije, ¿por qué me pasa nada de eso? Y si se lo hablo con alguien así, por así decirlo, de seguro van a decir, este tipo está loco. Pero en fin, resulta que pues aproveché este momento para contarles mi historia. Espero que les haya gustado mi video, sobre todo mi historia, y ahora sí, ya ustedes saben por qué razón me gusta tanto esta franquicia. Sí, quizás la serie La War no sea tan buena, pero en mi opinión, pero en mi opinión, no fue un intento, pero no les funcionó. Pero al final para mí sí fue satisfactorio. Porque respeto la opinión de otros que simplemente no les gustó o de plano no querían nada, pues simplemente respeto su opinión. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse a mi canal y sobre todo no olviden activar la campanita para más notificaciones. Y sobre todo no olviden darle un jugoso like a este video y sobre todo no olviden comentar en la caja de comentarios. Y de hecho, no olviden comentar qué les pareció mi historia y sobre todo lo que les acabo de preguntar. Pues espero que
me puedan decírmelo en los comentarios, ya que eso a mí me gusta contestar sus preguntas. Bueno, soy XH Rodrigo, nos vemos en el próximo video. Adiós.